Benome Jodobande Jono Gerat. Saludos, queridos, estimados televidentes, suscriptores de nuestro querido canal Salman Farsi. Es un gusto poder brindarles una nueva edición de Sohan para todos ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema con una especialista, una persona que empíricamente transitó este tema, lo experimentó, que es un tema que a todos los que estamos en esta temática nos preguntaron o nos preguntarán en su momento, que es el tema refugiados. Y vamos a hablar específicamente de un tipo en particular de refugiados que, mediante la experiencia de nuestra invitada de hoy, nuestra querida amiga y alumna de este instituto Salman Farsi, Belén Monge, vamos a desarrollar. Como ustedes saben bien, a partir del año 2001 en adelante que comenzaron las nuevas intervenciones de las potencias de Occidente, tal como la OTAN, como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos en Asia, sea Asia Occidental o Asia Central. Se viene produciendo una emigración de la gente afectada por todo esto a todo el mundo. Y hay algunos países que lo sufren más que otros, peor que otros, y vamos a hablar específicamente sobre esto, porque es una realidad que, por más que nosotros, los hispanoparlantes, nos toca de lejos, en su momento no fue así. En su momento podríamos comentar que cuando existió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que fue Europa, hemos recibido nosotros en Hispanoamérica, específicamente Argentina, muchos refugiados, como así también en las distintas dictaduras militares que Argentina tuvo. Por ejemplo, Argentina envió muchos refugiados de esos sistemas autoritarios al mundo. Por lo tanto, lamentablemente es una óptica que hay que trabajar. Y justamente la historia de esta señorita tiene la particularidad de que se junta su llegada al persa con su historia particular con refugiados de un país en específico del cual ahora vamos a hablar en detalle. Querida Belén, bienvenida, muchísimas gracias por participar, por brindarnos una entrevista. Es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, así que gracias por este espacio, por poder compartirlo. Buenísimo. Belén, nos gustaría que nos cuentes, como habíamos señalado antes de terminar la introducción, que nos cuentes cómo fue tu llegada al persa. Hoy estás aprendiendo persa, estás aprendiéndolo muy bien, realmente como profesor, siendo tu profesor me pone muy contento. Que nos cuentes cómo llegaste al persa y cómo llegaste a darte con la cuestión refugiados. Bueno, voy a tratar de resumir porque son preguntas complejas, podría estar hablándote horas y horas, pero primeramente yo llego al tema refugiados y después al persa. Yo siempre estuve en Argentina trabajando por el prójimo, que eso proviene de mi fe en Dios, y estuve haciendo durante muchos años ayuda acá en Argentina, pero particularmente a mí me encantan las culturas, me gusta aprender, y bueno, y en todo ese camino de aprender sobre lo que pasa en otros lados, ¿no? Cruzando las fronteras, fue que estuve viendo que en otros lados también se precisaba ayuda. Entonces llegó un punto donde tuve la oportunidad de viajar hasta Europa para trabajar con refugiados. En realidad eso fue hace 4 años, yo ya hice 4 viajes como voluntaria de varios meses, y la primera vez que yo fui, la idea era estar con una ONG trabajando con refugiados sirios. Yo no tenía ni idea, no tenía ni idea lo que iba a pasar, no tenía ni idea que 4 años después iba a estar involucrada con un proyecto social para mujeres afganas en Grecia. Yo no tenía ni idea, es más, la idea original era viajar a Italia con un grupo de 12 personas de Argentina, ser voluntarios para una ONG que trabajaba con, y es más, ahora que lo recuerdo, ni siquiera sirios, con refugiados africanos. Después el itinerario fue cambiando, algo ajeno a nosotros, y dijeron, no, van a trabajar con refugiados sirios. Bueno,
Y me acuerdo que hasta habíamos llevado una donación grande de 500 mates, porque los sirios toman mate. Entonces estábamos mentalizados en eso. En realidad yo lo que hice fue repasar inglés, porque sabía que el idioma puente para comunicarnos con las personas refugiadas era ese. Y nada más. Y cuando llegamos a Italia, no pudimos tener tanto contacto con personas refugiadas, bueno, por diferentes motivos, y nos dijeron, si ustedes quieren trabajar con refugiados, vayan a Grecia. Te estoy hablando del año 2016, cuando estalló la crisis de refugiados en Europa, y específicamente en Grecia. Entonces, bueno, ahí pensamos que íbamos a trabajar con refugiados sirios, gestionamos todas las donaciones de mate y demás. Y en realidad cuando llegamos a Grecia, yo no tenía ni idea de nada, no sabía nada de Grecia, jamás pensé que iba a terminar en Grecia. Y cuando llegamos a Grecia, nos mandaron a un campamento en realidad el término correcto sería solicitantes de asilo, porque en ese estadio no están todavía como refugiados. Uno dice refugiados y engloba, pero en realidad el término correcto sería solicitantes de asilo y refugiados después. Y nos mandaron a un campamento donde no había ningún sirio, eran todos afganos, eran todas personas de Afganistán. Y ahí comenzó en realidad mi historia con esta cultura, con este país y con el persa, porque en realidad para los que vivimos de este lado, que no tenemos ni idea, el sonido nos resulta familiar y si no sabemos ni idea es como que no podemos distinguir. Y ahí fue que empezando a estar con ellos, a conocerlos, ahí, bueno, entré a otro mundo de su cultura, de su idioma, y yo después volví a viajar. Ese viaje fue muy corto, realmente a mí me impactó mucho toda la realidad. Y yo me di cuenta que particularmente es lo que Dios ponía en mi corazón, de poder volver y ayudar. Entonces, cuando volví, que estuve más tiempo, ahí pude conocer más y me di cuenta de la necesidad que yo tenía de aprender persa, porque es lo que conecta el corazón de las personas, ¿no? La lengua materna. Entonces ahí surgió la necesidad de aprender persa, porque bueno, ya después seguí viajando y ahora ya estoy con un proyecto social con mujeres afganas en Grecia, entonces por eso es la necesidad de aprender persa, pero desde el español, desde mi lengua materna. Porque al principio intenté aprender desde el inglés y fue, la verdad, no, lo mejor es aprender desde el español, por eso estoy tan agradecida con Salman Farsi, porque fue como luz en el camino. Bueno, justamente esa es un poco nuestra misión, ¿no? Brindarle a todos los hispanoparlantes la posibilidad de poder aprender persa desde su lengua materna, ¿no? Por eso, bueno, nuestro canal, nuestras clases y todas nuestras actividades que ustedes ya conocen. Antes de continuar, me gustaría comentarles de que Belén tiene un libro donde comenta, donde relata toda su experiencia de forma detallada. Esta entrevista va a ser una introducción, pero ustedes pueden adquirir el libro, se pueden comunicar con Belén, que además de tener ya un libro, está por editar una segunda edición que va a salir dentro de poco. Por lo tanto, quienes quieran conocer la historia de Belén en profundidad, se van a poder remitir a su libro que se llama Amando sin Fronteras, que yo tuve la oportunidad de leerlo, aparte tengo el privilegio de tenerlo firmado, y que realmente es un libro muy fuerte, es un libro que despierta lo más profundo de los sentimientos humanos en una persona, así que totalmente recomendado. Para profundizar en este asunto, me gustaría comentar y después preguntarte a vos, Belén, de qué año 2015, 2016 se da lo que periodísticamente se tituló como la crisis de los refugiados, ¿sí? Estamos hablando del año 2015, 2016, más nosotros aquí empezamos hablando del año 2001 y que además, año 2015, 2016, se hacía particular hincapié en la crisis de refugiados con Siria, la República Árabe de Siria. Tengamos en cuenta que lamentablemente el grupo terrorista ISIS, también conocido como Daesh, tuvo su epicentro en el año 2014 hasta octubre de 2015, donde Irán y Rusia intervinieron en Siria y pudieron empezar a hacer retroceder a este grupo, pero lamentablemente entre esos años, estos 2 años, tuvo realmente un avance tristemente muy grande. Entonces se nos mostraba situaciones en Alemania, situaciones en Italia, situaciones en España, también recuerdo, bueno, en los países de los Balcanes, en Croacia, en Serbia,
pero haciendo particular hincapié en los sirios, que dicho sea de paso, nosotros nos solidarizamos sin lugar a duda con la situación que nuestros queridos hermanos sirios sufren. Y digo hermanos no por una cuestión de fe solamente, sino también porque nosotros como argentinos tenemos una gran influencia de los levantinos, de gente de Siria y gente del Líbano, ¿sí? De esa gente que se escapaba de una situación tan traumática, podrían ser un argentino como cualquiera de nosotros. ¿Quién no tiene un turquito amigo en el barrio, no? Esto es algo típico en nuestra cultura. Eh, sin embargo, Belén, vos año 2016, 17, 18, 19, trabajaste específicamente con gente de Afganistán, lo cual nos demuestra de que existe en Afganistán una situación que lamentablemente sigue expulsando gente de su país y que muchos afganos se ven en situaciones muy difíciles para salvar sus vidas o acceder a una vida medianamente pacífica. Te pregunto, Belén, ¿qué sucede en Afganistán? Que muchos afganos abandonan su país. ¿Cómo es el periplo que atraviesa un afgano hasta llegar a Grecia? ¿Y cuáles son las condiciones una vez que llega a Grecia un afgano? Es tan compleja toda la situación. Cuando yo empecé a conocer a estas personas y a conocer sus historias, me di cuenta que sabía muy poco y me tuve que poner a estudiar para poder entender su situación, su compleja situación. Y por intereses políticos, por diferentes motivos, la guerra en Afganistán es un tema muy tabú todavía para este lado del mundo. Y hay ciertos politólogos que dicen que en Afganistán se están librando hace 4 décadas como 5 frentes de batalla, de diferentes grupos terroristas, de distintos frentes, y en realidad la gente civil es la que está en el medio, que obviamente no apoya la guerra, pero que la padece. Y es una situación muy compleja porque en realidad, bueno, vos mencionaste que estoy haciendo una edición ampliada del libro, entonces eso me llevó a volver a buscar información, a actualizarme y demás. Y el otro día estaba leyendo que Afganistán es una de las guerras más caras en la historia, no solamente por el dinero, sino también por el costo de vidas humanas. Y esto no se sabe. Hay otras situaciones bélicas que tal vez tienen otra prensa, tienen otra difusión, pero la de Afganistán no. Y estamos hablando de 4 décadas de guerra. Es mucho. Entonces, la situación se hace completamente insostenible. Y por eso es que las personas se van, porque allá los atentados, la muerte es algo cotidiano y a largo plazo, y que viene desde hace muchos años. Si hablamos de 4 décadas mínimo, son personas que han nacido y que se han criado con la guerra. Entonces, por eso es que las personas afganas se van de su país. Y muchas también van pasando por otros países de Medio Oriente hasta poder llegar a Grecia, pero realmente el viaje que ellos hacen es realmente de película, parece una película tremenda, ¿no? El tener que pasar por montañas, por bosques, el frío, el hambre, el miedo, el tener que atravesar Turquía, sí o sí tener que tener contacto con la mafia para poder pasar, los diferentes abusos que pueden atravesar. Y el tema es que no termina todo ahí, porque uno puede pensar, bueno, está la situación tan terrible de la guerra, el traslado, ¿no? Que es a pie, obviamente, porque no es que se pueden tomar un avión y llegar, todo el traslado que hacen con su familia, todos los peligros que pasan, el tener que atravesar desde Turquía a Grecia por mar, en esas barcas o en esas pateras llenas de gente, el peligro, y uno puede decir, bueno, pero llegan al continente europeo, a Grecia, porque es la puerta de acceso geográficamente hablando. Bueno, y ahí ya pueden recibir la protección, el asilo y demás, y ahí empieza en realidad otro capítulo completamente desconocido también para este lado, porque la verdad que es realmente caótica la situación. Yo sí tengo que elegir una palabra para definir la situación de las personas afganas en Grecia, es el caos.
de los refugiados y de las personas solicitantes de asilo en general, pero específicamente esta nación. No sé si saben, pero las personas afganas en Europa son el segundo grupo que busca asilo después de los sirios. Y particularmente en Grecia, el 50% de las personas solicitantes de asilo y refugiadas son afganas. Entonces estamos hablando de casi 50.000 personas que están encerradas en Grecia, que no pueden salir porque, como ustedes saben, años atrás, cuando empezó a llegar empezaron a llegar las personas por las guerras, por todo lo que vos mencionaste, la ruta de los Balcanes se cerró, o sea, la Unión Europea cerró las fronteras terrestres de Grecia y la gente quedó varada. Entonces, estamos hablando que no es que pasó hace unos meses y se está resolviendo la situación, estamos hablando de ya van 4 o 5 años de personas que están obligadamente encerradas en ese lugar, y las condiciones, ustedes saben, las personas refugiadas, o mejor dicho, los solicitantes de asilo llegan a Grecia, llegan a las islas, obviamente, porque antes de llegar a la parte continental llegas a las islas, y de acuerdo a tu nacionalidad es que podés acceder a qué campamento, a qué campo de refugiado vas. Y ahí las condiciones no son buenas. Yo los invito a buscar en internet imágenes de los campamentos, lo que es Lesbos, lo que antes era Moria, bueno, en Quíos, en Leros y demás. Realmente son lugares donde no hay derechos, donde hay una vulneración terrible, donde se asemejan a campos de concentración. Entonces, realmente la situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo en Grecia, es caótica, pero particularmente para mí de las personas afganas, porque por toda una cuestión política que las trasciende, o sea, intereses políticos de los gobiernos que ellos no tienen nada que ver, la población civil en sí que huye, es que realmente pasan un montón de necesidades y realmente les cuesta mucho conseguir el asilo. Uno ve otras nacionalidades que al pasar el tiempo pueden acceder a un asilo, y las personas afganas les cuesta mucho. Hay algunas que los consiguen, obviamente, yo tengo familias, amigas que lo han conseguido después de muchos años, pero hay un desgaste emocional, psicológico, y hay vidas completamente truncadas que están hace años, y es por una cuestión de nacionalidad, una cuestión de intereses políticos, y es realmente bastante caótico, porque es a largo plazo, porque no hay una solución, porque no hay una planificación estratégica, es realmente complejo, y sobre todo porque es muy desconocido, porque no se conoce. De hecho, yo cada vez que tengo que contar esto, porque por ahí a veces me preguntan, o con el libro, bueno, fue como más difusión, todo el mundo asumía que yo trabajaba con refugiados de África o de Siria. Yo tenía que andar como explicando, no, porque en Afganistán también, y era como algo completamente desconocido. Y estamos hablando, por ejemplo, solamente de Grecia, y hablando de Grecia y no hablando de lo que pasa en los países limítrofes, de los afganos que logran cruzar la frontera y que se enfrentan a toda una violencia mucho más cruda en otros países. Hablando solamente de Grecia, 50.000 personas, es casi la ciudad donde yo vivo acá en Argentina. Realmente tremendo, y bueno, esto es para reflexionar profundamente. Es decir, la conclusión que uno saca de lo que nos está relatando, Belén, es que todos los refugiados están en una situación de opresión, de dos lados, ¿no? Pero el afgano, dentro de esa situación de opresión, es el que está más oprimido, porque no tiene cobertura mediática, porque la gente ya no los recuerda, porque la gente no recuerda que la guerra empezó en el año 2001 y que Estados Unidos mató 1 millón de personas en, en Afganistán. O sea, 1 millón de personas, hagamos la proporción, son crímenes atroces que, digamos, se nos pasan de vista. Y como vos decías en su momento, ¿no? Es decir, las diferencias de culturas allá, aquí se nos pasan, ¿no? Es como muchas personas confunden japoneses, chinos y coreanos como si fuesen lo mismo, cuando en realidad es muy compleja la realidad y muy diversa. Entonces, es un tema que nos llama plenamente la atención y que sin dudas hay que visibilizarlo. Belén, nosotros, cuando hemos leído tu libro, nos llamó la atención plenamente lo siguiente: los nombres de las personas que te acompañaron, las personas que vos con tanto amor por el prójimo asististe
asistir al oprimido, asistir al prójimo es algo muy elevado espiritualmente, la ética humana. Y me llamaba la atención escuchar nombres como Nargués, Zahra, Mehdi, Hassan, Ehsan, todos nombres que por lo general un sector sociológico particular de los persaparlantes, ¿sí?, utilizan, que es el sector identificado con la rama chiita del Islam. Dijimos que los afganos son los más oprimidos dentro de los oprimidos. ¿Y por qué específicamente tenemos a los chiitas que buscan refugio de la situación que vive en Afganistán? ¿Qué situación particular les toca a ellos que tienen que escaparse y pedir refugio? Mira, en estos años he tenido la oportunidad, sobre todo en los últimos años, porque al principio estuve trabajando con niños, con los niños afganos, entonces en realidad tanto en profundidad sobre la situación en Afganistán no podía hablar, hablábamos de otras cosas, pero en los últimos años sí trabajando más con mujeres y cuando ya había una amistad y una confianza para que ellas pudieran compartir sus historias, lo que habían pasado, ellas relataban el tener que sufrir esa persecución por parte de ciertos grupos terroristas, justamente por ser ellas parte de esa rama del Islam. Entonces, yo creo que uno cuando hace un voluntariado con personas solicitantes de asilo y refugiadas que provienen de esta religión, uno tiene que, por lo menos, que ir leyendo y aprendiendo para poder entender como la complejidad, porque no es la guerra y nada más, hay un montón de componentes, porque no es que, por ejemplo, particularmente en Afganistán, ha pasado que viene alguien o algo de afuera, no a provocar la guerra, a provocar la persecución, es algo que está también como de adentro, es como muy complejo, y por ahí sí lo que me han compartido algunas amigas era eso, ¿no? El sentirse perseguidas por ser ellas de esa rama. Muy interesante y nos tiene que llamar a plena reflexión de la complejidad de todo lo que es el mundo islámico y evitar las generalizaciones, que es un problema que tanto tenemos aquí en esta parte de Occidente, ¿no? Y ahora, El sí, prejuicio, el generalizar, realmente yo me di cuenta que aún yo antes de hacer estos viajes de voluntariado y demás, estuve leyendo, traté de capacitarme lo mejor posible, ¿no?, en lo que es un trabajo transcultural, pero siempre uno puede tener inconscientemente, ¿no?, como prejuicios o tender a generalizar. Entonces yo creo que es re importante el hacer como este autoanálisis, ¿no? Y dejar de ver las cosas con ojos occidentales cuando uno está trabajando allá. Uno tiene que aprender a aprender. Uno tiene que realmente estudiar, conocer y sacar todos los prejuicios, ¿no? Creo que es, para los que estamos siendo voluntarios allá, es un trabajito cotidiano que tenemos que hacer. sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y bueno, uno de nuestros objetivos es tender puentes, ¿no? Creo que esto es muy importante. Bien, Belén, ahora vamos a centrarnos un poco en la cuestión Grecia. Sabemos que Grecia tiene una situación particular que ya comentaste en su momento, que es la siguiente. Grecia está entre tres continentes: Europa, África y Asia. Esta es una de las razones por las cuales, digamos, cuando uno estudia historia antigua, Grecia tiene una relación, digamos, una importancia bastante elevada, ¿sí? Digamos, bueno, la conocemos por la guerra con los persas, todo el desarrollo civilizatorio que hubo en Grecia, la influencia sobre Roma, después todo eso influiría en África, por supuesto, ¿no? Y bueno, las religiones lo mismo, ¿no? Una religión tan importante como el cristianismo
tiene un origen asiático, influye directamente en Grecia y en África. Es decir, es una región geográfica importantísima, es algo que no se nos tiene que pasar por alto, ¿no? ¿De dónde estamos hablando geográficamente? Y en segundo lugar, sabemos que Grecia viene de una situación socioeconómica y política muy compleja. Los últimos gobiernos griegos fueron realmente muy, muy incapaces de llevar a cabo una buena administración y además les surge esta situación tan difícil que poca ayuda tienen para hacerse cargo. Yo, siendo un hombre de Occidente, me pongo en la siguiente situación. Supongamos que uno es griego, ¿no? Estados Unidos hace una guerra transcontinental y deja un problema que se expande durante décadas, ¿sí? Sin mencionar que previamente tenemos la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, ¿sí? O sea, es medio siglo de guerras, prácticamente. Estados Unidos hace una locura en ese país y después uno, siendo griego, con todas las dificultades económicas que existen, de repente existe esta problemática, ¿sí? De la cual poca ayuda tienen. Tenemos la cuestión de las leyes de Dublín, ¿sí? Que hay restricciones sobre los refugiados, es decir, cuando a un refugiado, a un solicitante le brindan refugio en un país, no puede pedirlo en otro, por lo tanto de alguna forma está obligado a quedarse o a volverse el país de donde se escapó, o sea, queda entre espalda y la pared. Lógicamente, si Grecia no puede hacerse cargo ni de su propia gente, difícilmente puede hacerse cargo de la gente que le llega, ¿sí? Y la cuestión es esta. Una persona transita todo el periplo de llegar desde Afganistán a Grecia, que uno puede quedarse en el camino, ¿no? Ahora lo hemos dicho, las inclemencias geográficas, las mafias, la inseguridad, las otras guerras que hay por el camino, ¿sí? Como si fuese poco. Llega a Lesbos, a Malacasa o a cualquier lugar de Grecia, transita todo ese largo periodo digamos, de solicitud, en el sentido de que está siendo solicitante, y finalmente le brindan digamos, el estatus de refugiado. Cuando se lo brindan, esa persona puede salir de estos campos de concentración, campos de refugiados, ¿sí? ¿Cómo es la situación de la persona, de un afgano, cuando tiene que salir de ese campo y hacerse cargo de integrarse a la sociedad de Grecia? En los campos de refugiados, ¿hay una preparación para que la persona se pueda integrar? ¿Se les enseña griego, aunque sea? ¿O cuando le brindan el refugio, es expulsado a una sociedad y que se arregle como pueda? Que nos cuentes un poco ese proceso. Bueno, algo que hay como frases o palabras que uno no quiere repetir, pero como que se tienen que repetir. El caos, la complejidad y el no generalizar. Entonces, de por sí la situación de los solicitantes de asilo de cualquier nacionalidad en Grecia es compleja. Entonces uno no puede decir, pasa así con todos y en todos lados, porque no es lo mismo lo que pasa en las islas que lo que pasa en la parte continental, lo que pasa en el norte de Grecia, cerca de la frontera, que lo que pasa en Atenas. Entonces, es una situación compleja, caótica, y no podemos generalizar, porque no es que a todos los solicitantes de asilo afganos les pasa lo mismo y transitan por lo mismo, no, es distinto. Y de hecho, en realidad, como que si uno igual tiene que hacer como un resumen de
de lo que sistemáticamente se va repitiendo, en realidad la persona afgana va a llegar a una isla y de acuerdo a su situación de vulnerabilidad, que también es re injusto decir, ¿cómo uno puede juzgar qué es vulnerable? ¿Quién es más vulnerable que otro? O sea, si vos estás, por ejemplo, físicamente sano, vas a quedarte encerrado en un campo muy feo, en una isla. Pero si tenés eh, alguna discapacidad física importante, bueno, eso te puede dar la oportunidad de ser trasladado a la parte continental. O, por ejemplo, en el caso de las familias, siempre tienen prioridad de traslado. Y eso también es súper complejo, porque en realidad todos, o sea, o los derechos los tenemos todos, o entonces siempre va a ser todo imparcial y subjetivo. Entonces, en realidad depende, si estamos hablando de una persona afgana que es soltera, que es hombre, que es mujer, que viene con la familia, si está sano, si tiene alguna situación de vulnerabilidad extra, pero yo es lo que escribo en el nuevo libro, realmente, ¿quién puede decir que es vulnerable? La salud mental es un factor de vulnerabilidad, ¿no? La depresión, los trastornos de ansiedad por la estadía prolongada en un campo, de no tener las necesidades básicas cubiertas, de estar encerrado, de estar separado de tu familia. Entonces, bueno, es que depende lo que le pasa a esa persona afgana, depende de su historia de vida, de lo que trae y de cómo lo miran. Puede quedar en una isla o puede ser trasladado a la parte continental, a un campamento que por ahí es un poco mejor, pero ahí ya podríamos estar hablando otra hora, que es realmente un poco mejor. Sí, que tengan un techo, que tengan la comida y la ropa, eso es un derecho, se les tiene que proveer, pero realmente uno puede decir, bueno, por lo menos tienen un techo, tienen comida, tienen ropa, pero no es suficiente, o sea, no hay dignidad. Entonces pueden estar en un campamento tal vez un poco mejor, entre comillas, ¿no? Que a mí la verdad, esos adjetivos, tener que decirlo, me ponen en un compromiso, la verdad, porque es muy complejo. Y de ahí van a pasar por innumerables entrevistas, espera, burocracia, y hay como diferentes pasos. Entonces, una vez de que ellos tienen como, le podemos decir el asilo antes de tener la ID o el documento, ahí ya pueden salir del campo. O sea, no es que van a estar siempre en un campamento hasta que ya tengan el pasaporte, por ejemplo, que sería como lo máximo, que no todos acceden. Entonces, es también una situación compleja porque ellos pasan de un campo a estar en la ciudad, por ejemplo, a compartir departamento con otras familias también, que es todo un tema, ¿no? Tener que estar como obligado a convivir con otras familias que uno no conoce y que a veces son de diferentes nacionalidades y es también todo un tema. Y no hay una planificación estratégica para trabajar con esta temática. Entonces, obviamente, de que no es que ellos van a acceder a toda una preparación para una inclusión en la sociedad griega. Porque tampoco hay una preparación del otro lado, no es solamente que se los prepare a ellos como solicitantes de asilo para empezar a vivir en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Con la sociedad griega, es preparar a la sociedad griega también. O sea, no hay de ninguno de los dos lados como una formación en cultura de paz, de que no somos enemigos ni unos ni otros, que podemos convivir, que de hecho tenemos que convivir, ¿qué vamos a hacer? Hay que convivir y hay que ver lo bueno del otro y demás. Y no hay que generalizar. Es verdad que parte de la sociedad griega no quiere acoger a los solicitantes de asilo, pero también es verdad que hay una parte de la sociedad griega que ha dado respuesta. Entonces, no hay que generalizar, pero es complejo porque en realidad, si vos le preguntás, la mayoría de los solicitantes de asilo no quieren quedarse en Grecia, obviamente. No era la idea estar en Grecia. Ellos querían ir a otros países o quieren reunificarse con sus familias. Entonces, es realmente bastante complejo todo el proceso porque ellos pueden tener el estatus que uno puede decir, bueno, lo tenés, salís del campamento, sí, pero tenés que estar viviendo en una ciudad donde te vas a encontrar con muchísimos prejuicios, que a veces tal vez como mujer te van a echar de una peluquería, por ejemplo, porque tenés el velo, porque tu ropa eh, te hace distinta, por ejemplo, ¿no? Como para darte un ejemplo, tengo una amiga
tenía ya el asilo, tenía el estatus, estaba esperando el pasaporte, porque son procesos largos, ¿no? Primero es la entrevista, la solicitud, el asilo, después ID, y después el pasaporte para poder salir. Y entre todo ese proceso ella ya estaba bien, como avanzada, porque yo tenía el estatus, pero la convivencia con la sociedad griega, por ejemplo, complejo, no poder, y ella no es que fue a pedir un corte de pelo gratis, ya tenía dinero, poquito que ahorró, y no pudo, y la echaron, simplemente porque ella era distinta, porque tenía un velo, por ejemplo. O, por ejemplo, pasa cuando ya tienen el estatus y tienen el ID, los obligan a salir, porque el gobierno les da un subsidio que ayuda, no es que alcanza para todo, pero ayuda. Entonces, cuando ya tienen el asilo, pasa un tiempo y tienen que irse del lugar donde están. Y aunque siguen manteniendo el subsidio, no pueden alquilar porque nadie les quiere alquilar por ser refugiados. Entonces, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de acompañar ese proceso con ella, de decir, mira, vos tenés lo que tantos de tus hermanos afganos atrás tuyo en la fila, ¿no?, de este proceso están esperando. Tenés el estatus, sos refugiada y tenés el subsidio del gobierno, que no es que alcanza para todo, pero ayuda, pero ella ahora tenía que salir del departamento y tenía que alquilar. Y ese alquiler iba a ser seguro, porque en realidad el gobierno lo iba a dar después, por ahí no iba a tener para comer. Bueno, y es difícil conseguir trabajo, porque vos dijiste, tampoco no es que estudian, los preparan, pero bueno, ella con el marido la estaban remando, ella estaba estudiando con mucho esfuerzo griego, él había conseguido un trabajito, una changa, y no podían alquilar, porque no eran griegos, porque eran refugiados. Y el dinero iba a estar seguro, porque lo pagaba el gobierno. ¿Vos te das cuenta de la complejidad? Vos decís, a ver, tenés lo que quisiste y lo que viniste a pedir porque lo necesitas, tenés el estatus, y tenés de última la plata para alquilar, pero no te van a alquilar por tu condición. Pero tampoco podés salir si te querés ir, porque tenés que esperar el pasaporte, y es complejo, porque cuando la mayoría recibe el pasaporte y se puede ir, todos se van. Yo la verdad hasta ahora no recuerdo, bueno, seguramente hay, pero de mis amigos y conocidos no hay afgano que haya tenido el pasaporte que yo conozco y se haya quedado, se van. Y ahí también empieza un capítulo complejo, no es tan fácil irse a otro país de Europa y empezar el proceso de asilo de nuevo, porque en general se pierde, es como que ellos pierden, es como que ellos dicen, bueno, pido el asilo de nuevo en otro país. Es tan complejo. Sí, están mejor, pero puede pasar de que se lo den, como puede pasar que no se lo den. Uno tampoco no puede juzgar y decir, che, ¿por qué no le das una oportunidad a Grecia? Porque bueno, como vos decís, en Grecia tuvo una situación económica, social, que tampoco, o sea, es tan complejo como para analizar tantos componentes, y uno no puede decir, bueno, a todos les pasa esto, porque es realmente complejo. Y un día estaba leyendo un político griego que, bueno, se ve que él no estaba en contra de los solicitantes de asilo, pero él decía, qué difícil también es para nosotros tratar de hacer políticas para personas que no quieren estar, porque en realidad ellos no se quieren quedar ahí. Entonces dice también cómo uno puede generar políticas para personas que se quieren ir. Es complejo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y pienso mucho en esto, la verdad que pienso mucho y pienso en la complejidad del asunto, porque también lo cierto es que del otro lado, hay una situación que es la siguiente: la violencia produce más violencia, ¿no? Es decir, si estamos hablando de medio siglo aproximadamente de guerras en tu país, vos naciste en un contexto de guerra y la violencia es el pan de cada día, ¿no? Es decir, perder un hermano, perder un amigo, perder un tío, perder tus padres, y la imposibilidad de un desarrollo normal, ¿sí? Incluso en países de Hispanoamérica, donde la violencia por ahí no está dada por grupos terroristas, pero sí por grupos narcotraficantes, o la violencia social que hay instalada por las desigualdades, por una cultura que no empuja hacia la paz. Incluso nos damos con choques, digamos, en distintos países. Tenemos la situación de Venezuela,
donde, bueno, por ahí no todos los venezolanos vienen con el deseo de trabajar y progresar, que sin duda son la mayoría, sino que hay algunos que están en una situación de delincuencia y que esto también se vive en ese contexto, ¿no? Que no todos los solicitantes de refugio tienen una intención de vivir pacíficamente, ¿sí? Sino que lamentablemente caen y son empujados de alguna forma también en situaciones complejas de delincuencia. Lógicamente, el país que recibe este tipo de gente inmediatamente señala con un dedo generalizante y que además se suma todo un proyecto político y propagandístico de la islamofobia, ¿no? Es decir, se trazó desde el año 2001 un enemigo, ¿sí? Un enemigo que había que derrotar, y se acumula una serie de propaganda y prejuicio en contra de una religión en particular, donde termina teniendo cierta correlatividad con ciertos elementos que no tienen intención de integrarse, ¿sí? Entonces yo te pregunto, la reacción a esto, ¿sí? ¿Qué tanto hay que tener cuidado, por así decirlo, ¿no? Porque es decir, lamentablemente vemos cómo afloran distintos movimientos en Europa con una xenofobia muy marcada y una xenofobia contra lo islámico, contra lo musulmán, que es la estampa y que lamentablemente es una xenofobia que se ha normalizado socialmente, ¿sí? Insultar al Islam, insultar a los musulmanes, es algo que socialmente en Occidente se ha vuelto una regla común, se ha vuelto algo normalizado, algo que no sucede contra otras religiones, si se las insulta o se las cuestiona. Eh, Cabe destacar que, por ejemplo, Donald Trump, cuando asumió en el año 2016, una de las primeras cosas que hizo fue el Muslim Ban, ¿sí? La prohibición de la entrada de musulmanes de ciertos países, porque los países musulmanes que son amigos de él, a esos no tiene ningún problema, aunque no queremos meternos en cuestiones políticas. Pero se le prohibió la entrada a los Afganistán, a Irán, a Irak y a Yemen. Son países que no, y Siria también, que no es casualidad que sean ellos justamente, ¿no? Entonces, Belén, vos que lo viviste, que estuviste ahí, que sos una mujer de Occidente, que viste a los griegos y a los solicitantes de asilo, ¿crees que esta ola de odio y de intolerancia crece? ¿Es una amenaza o es algo marginal? Para mí es un componente más que atraviesa la situación como otros tantos componentes. Sí es verdad que, o sea, para mí prejuicios había desde antes, no es que comenzaron a haber prejuicios en contra de las personas musulmanas a partir del año 2016, no, desde antes. Pero sí es verdad que a través de los años eh, surgen movimientos que hablan mal del Islam, que promueven como esos prejuicios. Particularmente para mí Grecia es como una olla a presión, hay mucha tensión. Un claro ejemplo fue lo que pasó en Moria. Moria era un campamento de solicitantes de asilo en la isla de Lesbos, que de hecho por Médicos Sin Fronteras fue considerado como el peor campamento de solicitantes de asilo del mundo por las condiciones. Como para que te des una idea, tenía capacidad como para 3.000 y terminó teniendo 13.000, como para que te des una idea de las condiciones. Realmente yo los animo a que si no sabían de esto puedan buscar. Ese campamento se creó al principio de esta crisis de refugiados en Europa. Entonces, ya los organismos que estaban trabajando, ¿no? Las diferentes organizaciones denunciaban que, por ejemplo, Moria era algo que iba a estallar en cualquier momento por el desborde de personas de necesidades y demás. Sucedió que el año pasado hubo un incendio muy grande, el campamento prácticamente se destruyó. Y algo muy interesante fue que, o sea, yo por ejemplo nunca estuve en una isla, yo siempre estuve en la parte continental,
pero uno que está haciendo un voluntariado ahí se comunica con la gente y está en contacto porque esto te permite las redes sociales, ¿no? Entonces siempre escuchábamos y siempre sabíamos, y de hecho teníamos conocidos de que hay a tal ONG que está asistiendo solicitantes de asilo en tal isla, no sé, los atacaron, les quisieron prender fuego el auto. Bueno, siempre había, ¿no? Como algún movimiento en contra de los solicitantes de asilo. No tiene por ahí tanto el nombre en sí del Islam. Los engloban porque tampoco es que tienen tanta idea, entonces no es que puntualmente en contra del Islam, sino en contra de los que vengan, básicamente. Yo creo que tal vez a estas personas les da lo mismo, si son musulmanes, si son budistas o si son hindúes, ¿no? Pero sí, uno estaba acostumbrado a escuchar. Pero particularmente creo que lo que pasó en el incendio de Moria fue como algo para mí a destacar, porque nosotros a la distancia podíamos ver las grabaciones, o sea, en vivo, veíamos en vivo como en ese incendio donde las personas trataban de salir del campo para no morir quemadas, literalmente. En ese momento aparecieron los grupos, estos grupos que te estoy diciendo, en contra de los solicitantes de asilo, en contra del Islam, en contra de los que sea, y empezaron a atacar a la gente y a los voluntarios. Y eso fue como bastante conocido, y yo creo que es como muy particular. Yo de hecho cuando estuve en Atenas, por ahí había marchas, no eran multitudinarias, pero sí marchas eh, de personas, ¿no?, que repartían folletos en contra de los migrantes, ¿no?, en contra de todos estos grupos de personas. Pero es algo que se está como de a poco acrecentando, y yo creo que lo que pasó en Moria fue muy particular, porque en semejante incendio donde la gente estaba huyendo para no morir, estos grupos es como que los quisieron encerrar para que no cruzaran y sobre todo empezaron a atacar a los voluntarios. Entonces, creo que sí, obviamente hay un prejuicio, podemos decir, del Islam, porque estas personas son en su mayoría, son musulmanas, pero para mí es algo mucho más profundo, porque no era solamente un ataque a las personas solicitantes de asilo, era un ataque a los voluntarios también, que eran europeos y que no eran musulmanes. O sea, puede haber algún voluntario que sea musulmán también, ¿no?, que crea en eso, pero es realmente muy complejo, es muy complejo. Y cada vez se está como acrecentando más, como lentamente, como lentamente, particularmente allá. Es realmente complejo. Para mí es alarmante lo que pasó, puntualmente en Moria. Para mí fue como un ejemplo muy nítido de que realmente hay movimientos en contra. Sí, sin lugar a dudas. La verdad que yo no conocía de este episodio. Sí recuerdo patente, lo que pasó en Nueva Zelanda en el año 2019, donde una persona entró, un australiano entró, un neozelandés entró y masacró una mezquita entera, con un rifle, mató muchas personas. Y bueno, el trasfondo ideológico que tenía era ¿no? Era no solamente, bueno, el odio al inmigrante, el odio al musulmán, ¿no? Combinado. Como también en el año 2011, ¿no? Y esto lo voy a contar a cuento de lo que vos decías, que esta gente incluso atacó a los voluntarios que eran europeos. En el año 2011 se dio la situación de Breivik, un noruego, que fue una isla, un campamento que se daba en una isla en Noruega, en Utoya, si no me equivoco, obviamente no pronunciado en noruego, y bueno, también con un rifle masacró a muchísimos jóvenes, cuya mayoría eran noruegos, y también bajo una ideología anti-inmigrante, lo que ellos le llaman el multiculturalismo, ¿no? Pero qué casualidad, porque justamente Grecia en el siglo pasado sufrió algo que fue muy duro, que no recibe reparaciones hasta el día de hoy, que fue primero la guerra contra la Italia fascista, ¿sí? Si Benito Mussolini invadió Grecia, y que Grecia le pudo ganar a Italia, pero terminó siendo invadida por la Alemania nacionalsocialista
de Hitler, donde perdió Grecia y terminó siendo ocupada, donde se puso en las mismas islas donde ahora están los campos de refugiados, había campo de concentración de Alemania nazi. Y lógicamente muchísimos griegos escaparon a donde pudieron, ¿sí? Aunque realmente fue muy difícil porque todos los países del lado o eran aliados de Alemania o estaban ocupados por Alemania, lo cual fue terrible, y que muchos de esos refugiados terminaron yendo a campos, a países musulmanes, donde les dieron refugio. Y ahora es al revés, y de eso no se tiene memoria. Como el caso de Polonia, el caso de Polonia donde ahora hay una islamofobia muy grande, donde hay un odio en contra del inmigrante muy grande, por más que Polonia recibe muy pocos. Creo que la población musulmana de Polonia no llega ni al 5% y la mayoría son polacos, o sea, realmente no, pero sin embargo el discurso xenofóbico crece y crece y crece y crece. Y que los polacos fueron refugiados en Irán, fueron refugiados en Irán. Y eso poco se sabe, poco se sabe. Lo mismo sucedió en la expulsión de los judíos en España, que recibieron refugio en países musulmanes, como el Imperio Otomano, ¿sí? Y todo eso se tiene poco en cuenta. Ahora cuando es al revés, se les hace la guerra, se los insulta, se los denigra, sin conocer la historia. Y es cierto que, por ejemplo, en Argentina, los grupos xenófobos cuando surgieron en contra de los italianos, que eran la mayoría aquí, y que bueno, es decir, entre el español y el italiano no hay mucha diferencia, y los dos son de la misma religión, y sin embargo, por ser inmigrante, hubo cosas terribles como en Tandil, que hubo una masacre del Tata Dios, le llamaban a un tipo que, bueno, mató no sé cuántos italianos, porque sí, ahí cerca de donde vos vivís, en Tandil. Así que, bueno, creo que es una muy buena reflexión. Y por último te quiero preguntar, Belén, ¿qué pueden hacer las personas aquí para ayudar a los refugiados? ¿Sí? Creo que esta es una de las conclusiones más importantes. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden adquirir tu libro? ¿Y cómo pueden darle una mano a los refugiados, a las personas que viven en las peores de las situaciones? Bien, yo creo que primero, que es un poco lo que yo comparto en el libro, creo que primero hay que mirar, hay que ver. Uno no puede actuar si no sabe, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que empezar a estudiar del tema, hay que empezar a conocer. Hay un montón de sitios web donde uno puede empezar a ver esta realidad si no conoce, porque nos vamos a dar cuenta que nosotros de este lado del océano tenemos mucho desconocimiento y también muchos prejuicios en contra de esta realidad. De hecho, a mí a veces me pasa que, porque con el proyecto que estamos haciendo, que ahora te lo comento brevemente, tengo la oportunidad de compartir esto en varias ciudades, en varios lados, en varios ámbitos, y hay como un prejuicio de decir, ay, pero vos trabajás con musulmanes y ellos cómo son, y son, porque son como así, ¿no? Como tan, y yo les digo como tan que, y bueno, como, no, lo que uno ve, y ellos mismos me dicen, uno tiene esa imagen, ¿no? Y yo digo, no, no, pero vos tenés que venir y realmente conocer y tenés que hacer amistad con una persona solicitante de asilo refugiada musulmana. O sea, yo te lo he compartido, Leandro. Eh, las mujeres con las que yo he trabajado, ya dejó de ser una relación como de trabajo de voluntariado. Son mis amigas, son mis hermanas, para mí son familia. Y no es también como una cuestión de que yo voy y doy. Yo brindo un servicio, pero también recibo, yo también aprendo, ¿no? Yo creo que si me preguntás qué es lo que hay que hacer, bueno, lo primero hay que aprender del tema, hay que saber, parece algo como muy sencillo decir, mi cultura no es la mejor, mi país no es el mejor. Cosas malas hay en todos lados, todas las culturas tienen algo para mejorar y podemos aprender de todas las culturas. Entonces, aprendamos del tema, saquemos los prejuicios y después
siempre mi consejo es traten de buscar ONGs o proyectos independientes que no sean así como súper macros, porque después cuando uno está allá trabajando en terreno se da cuenta que las grandes organizaciones, no voy a nombrar ninguna, en realidad no hacen tanto como dicen hacer. Y en realidad cuando uno está allá trabajando en el día a día y en el terreno, los que se ponen la causa en el hombro son las pequeñas ONGs o los pequeños proyectos. Entonces mi consejo es busquen, traten de buscar así, y lo que más se necesitan es o voluntarios que vayan a trabajar, o si no, donaciones de dinero, aunque sea poco, porque bueno, ya la moneda es el euro, yo sé que acá hay todo un tema complejo con la economía, pero todo ayuda. Nosotras estamos trabajando en un proyecto para mujeres solicitantes de asilo en Grecia. Está abierto a todas, pero en realidad se fue dando la situación que la mayoría son todas afganas. Entonces es un proyecto social a través de la estética, para crear espacios terapéuticos y estéticos para que ellas puedan, bueno, para aportar a su salud mental, pero también para que puedan tener una salida laboral. Ya tenemos como 30 egresadas, y algunas de las que fueron nuestras alumnas son las profesoras, y es un proyecto, es chiquito, pero está en crecimiento, entonces pueden buscarnos en Instagram, en Facebook, se pueden conectar, pueden conocer, y bueno, y también sí, pueden leer el libro, que ahora va a salir la edición ampliada, y estoy escribiendo el nuevo libro, el segundo, que en realidad es para contar de este proyecto que se llama Blooming Project, para que puedan conocer las historias de las mujeres, que puedan conocer esta realidad. Y para cerrar te diría eso, aprender de esto, como abrirse a esta realidad, y poder saber de que uno puede aprender de otra cultura, y también reconocer que eso yo lo pongo en el nuevo libro. A mí me ha pasado en este proceso, ¿no?, de estos años de sumergirme en otra cultura, también empezar a hacer un autoanálisis de mi cultura. Por eso te decía, y aprender, mi cultura no es la mejor, y hay cosas que a mí no me gustan de mi cultura. Como también puedo aprender cosas de otra cultura, y tengo todo el derecho de decir, esto no lo comparto, pero no por eso te discrimino o tengo un prejuicio, ¿no? El poder abrirse y encontrar esa riqueza. Realmente, como yo te decía, las familias que yo he conocido, no es que hice amistad con todas, pero he hecho amistad con varias familias afganas, para mí son familia, ahora. Y el vínculo que uno puede generar y aprender, o sea, para mí ha sido una riqueza el conocer, ¿no? Así que sí, yo los animo a que puedan empezar a conocer de esta realidad. Muy lindo, y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? De un proyecto que desde lo simbólico y desde lo operatorio, para mí es muy valioso, ¿no? Primero, que impulses el trabajo, que ese es un valor muy grande, ¿no? Porque en tu libro comentabas esta larga cadena de asistencialismo y cómo el asistencialismo vuelve indigna a la persona, ¿no? Que la situación es mala, pero tampoco puede ser tampoco puede ser la persona para operatoriamente mejorar esa situación. O sea, está condenada a que le pongan esa migaja en la boca y nada más. En cambio, vos estás propiciando el trabajo, y el trabajo es la dignidad y es la autorrealización. Y además, desde lo simbólico, yo quisiera hacer hincapié en esta cuestión de la cosmética, ¿no? Que es esto, ¿no? Pasar una situación tan fea, ¿sí? Todo lo que hemos relatado en esta entrevista, en esta charla, y pasar al mundo de la belleza, ¿no? Es decir, desde lo simbólico, creo que es algo muy bello en el profundo de, del significado que tiene esta palabra. Justamente hoy y ayer estamos festejando Nowruz, ¿no? Y esto de la transición, ¿no? Del invierno a la primavera, de la oscuridad hacia la luz. Yo creo que eso podría resumir tu trabajo y este proyecto en particular, ¿no? Es decir, y aparte la concatenación, ¿no? Asistir a una persona que está solicitando asilo y su transición hacia una nueva vida, ¿no? Yo creo que esto es muy importante de destacarlo porque, bueno, realmente es
un proyecto que bueno, en términos espirituales, brindarle a una persona su libertad y su dignidad es algo que no tiene precio, es algo maravilloso, es una obra humana que realmente es muy... no hay palabras para explicarlo. Bien, no quiero robarte más tiempo, Belén. Lógicamente quedan muchas otras preguntas por hacer, por detallar de todo lo que fuimos hablando. Pero bueno, para finalizar, me gustaría preguntarte si hay algo que quisieras comentar que no te haya preguntado, que lo hagas ahora, ¿sí? Lo que vos quieras, libre, adelante. No, por ahí retomando esto que decías al final, realmente ha sido así. Nosotras elegimos como símbolo de nuestro proyecto a la flor de loto, ¿no? Que es muy particular, porque ustedes saben de que crece en un ambiente muy hostil, muy sucio, muy feo, pero sin embargo la flor de loto tiene la capacidad para permanecer intacta y pura, ¿no? Entonces, cuando estábamos con las chicas siempre le hacíamos esta simbología, ¿no? Y yo creo que por ahí cuesta transmitir con palabras lo que uno ha vivido con ellas en este proceso, ¿no? Porque por ahí uno puede decir, ay, la estética es algo como superficial, pero lo que pasa en ese momento cuando estamos con las chicas, ¿no? Cuando es más allá de algo estético, ¿no? Que puede ser lindo, ¿no? De acuerdo a los gustos de cada uno, es el darle un lugar limpio, el darles un lugar digno, el poder darles un espacio para que ellas abran sus corazones, para que ellas puedan compartir, es el fortalecer su resiliencia, porque muchas de ellas siempre nos dicen, ay, cuando yo llego al lugar físico, ¿no? que tenemos ahí, yo siento, bueno, ellas dicen como algo en el ambiente, como una luz, como este sentimiento, ¿no? Y sobre todo que ellas nos han dicho lo que fue para mí tener un certificado, ¿no? El poder hacer un curso, el tener un certificado que se lo ganaron. O sea, yo no les puedo explicar lo que es la sensación cuando tenemos las graduaciones, ¿no? Porque eso se lo tienen que ganar, porque como vos decías, hay ciertas cosas, ciertas necesidades que tienen que ser suplidas, ¿no? Ya sea comida, ropa, techo, pero después nosotros le decíamos, esto es de ustedes y se lo tienen que ganar, o sea, les decíamos, no van a tener el certificado de los materiales si faltan, si no hacen el examen, o sea, les damos oportunidades y todas las facilidades, pero lo que fue para ellas después de todo lo que pasaron, decir, yo tengo, o sea, yo nunca me voy a olvidar de sus caras cuando decían, está mi nombre, o sea, es mi nombre, y por ahí para algunas es la primera vez que tengo un certificado que es mi nombre, y sobre todo las chicas que después fueron parte del proyecto, que son parte del proyecto, que ellas eran las profesoras después, y directamente ellas enseñan en persa a las demás, o que cuando tuvieron sus primeras clientas, que se pudieron ganar sus euros, sus primeros euros, ¿no? Como manicuras. Entonces, obviamente que si vos me das el espacio para hablar, es lo que quería compartir, de decir, yo los animo a que puedan conocer nuestro proyecto, que nos busquen en las redes, que puedan ver por ahí en la foto, se puede transmitir más de lo que yo puedo decir, ¿no? Pero realmente en estos años hemos visto cómo el amor, ¿no? Yo creo que el amor de Dios es, porque el amor humano es muy egoísta, es muy limitado. Yo creo que lo que hace el amor de Dios, ¿no? Lo que transforma el amor de Dios, lo que restaura corazones, es lo que nosotras experimentamos con estas preciosas mujeres, es lo que yo estaba escribiendo el otro día en el libro, que el Blooming Project es más que esmaltes o es más que un curso, es amor, es familia. Es una familia sin fronteras, para muchas mujeres es una hermandad, y obviamente yo te voy a decir, es un proyecto hermoso, maravilloso, resiliente y restaurador, así que yo los animo a que puedan interiorizarse y en lo que esté en su parte puedan donar, puedan movilizar, puedan promocionar y compartir. Hermoso, perfecto. La verdad que bueno, que Dios te bendiga muchísimo, a vos, a tu familia, a tus colegas, a todos los que hacen posible que una persona en semejante contexto pueda tener un poquito, aunque sea de felicidad, que sin duda será mucho más que un poquito, será hermoso. No me caben dudas de que muchas personas que se imaginaban una vida arruinada van a poder rehacer sus vidas gracias a gente como vos, y especialmente y particularmente a vos que
que le estás dando un puntapié a confiar nuevamente en Dios, en ellas mismas y en que la vida vale y que la felicidad estará para todos. Así que te agradezco en nombre de todas esas personas por todo lo que haces. Te deseo todo lo mejor y bueno, como vos sabés, este instituto te va a apoyar siempre. Así que estamos en contacto, muchas gracias por participar. Hailey Mamnun, Jodafes. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.